trabajando en medio ambiente y en química analítica, nunca pensé que podía trabajar en la Antártida. El microplástico se ha encontrado en el organismo del pingüino, eso ya es un problema, y entonces pues tienes que utilizar una zodia. Y hay casos en que la gente se ha podido caer. Bienvenidos de nuevo al canal y hoy traemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer últimamente. Y que nada, con este vídeo queremos inaugurar una nueva temática de entrevistas a investigadores. Hoy como primer invitado traemos a Jesús Anzano, nos hace bastante ilusión ya que fue profesor nuestro en la Universidad de Zaragoza. Y nada, bueno, Jesús, buenos días. Muy buenos días, Carlota. Buenos días, Mario. O sea, que para mí es un placer estar aquí en este entorno y evidentemente pues que me hayáis llamado, pues dejo todo y aquí a vuestra entera disposición. En primer lugar, porque me parece un trabajo excelente de comunicación y en segundo lugar, porque es el sitio donde yo estoy trabajando y donde me he formado y donde, bueno, le debo todo, ¿no? En mi carrera profesional. Yo nací en Poleñino, Huesca, que es el pueblo donde murió Alfonso el Batallador, nuestro rey. Y bueno, pues ya de pequeño me trasladé a Zaragoza con mis padres, hice mi formación de mis primeros estudios aquí y ya en la Facultad de Ciencias, donde realicé mi tesis doctoral. Después ya de mi tesis doctoral hice el postdoc en la Universidad de Florida, trabajando con espectroscopía láser y de allí, pues ya inicié pues un periplo de docencia por la Facultad de Veterinaria, otra vez en la Facultad de Ciencias, en la Escuela Politécnica de Logroño y hoy también imparto docencia en la Escuela Superior Politécnica de Huesca. En todo ese tiempo, pues bueno, ha habido varias estancias en la Universidad Nacional del Estado de Hidalgo en México, en la Universidad Nuevo León de Nicaragua, también en la Universidad de California, Berkeley y en otras universidades como la Universidad de Brasil, la Universidad de Pakistán y recientemente en la Universidad de Nihon en Japón, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos trabajando con un grupo que formamos varios investigadores multidisciplinar, que es en química y medio ambiente. Y es en el que estamos trabajando y que, bueno, a lo largo de la entrevista pues ya iremos hablando de ello. Perfecto. Bueno, como bien has dicho, la gran mayoría de su etapa investigadora y su etapa también laboral como profesor, se ha desarrollado aquí en la Universidad de Zaragoza, realizando el doctorado y diferentes tipos de investigación, pero también universidades de fuera, como has mencionado. ¿Qué destacarías del resto de universidades o cómo compararías pues, la investigación fuera de España con la investigación aquí en España? Bueno, te agradezco esa pregunta porque yo cuando acabo la tesis doctoral, que era en química analítica y fundamentalmente determinación de metales en muestras de PVC, de plásticos, pues evidentemente en el año 88, cuando acabé, pues en el año 90 es cuando me fui a hacer el postdoc y ahí sí que noté que había una cierta diferencia en cuanto a la investigación allí y aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque encontraba pues muchas más, una instrumentación mucho más accesible, mucho más puntera, era mucho más fácil publicar, teníamos una gran disponibilidad de bibliotecas, en fin, era otro mundo, ¿no? Sí que es cierto que a lo largo de ese tiempo, que es cuando España empieza a darle un gran salto a la investigación, pues, a fecha de hoy, pues, podemos decir que estamos en un nivel bastante alto, ¿no? De hecho, ya cuando disponemos en nuestra universidad, en la Universidad Española, de proyectos europeos, que no tienen nada que envidiar a los americanos, pues sí que puedo decir que ahora estamos ya en un nivel que podemos competir a nivel, mundial. De hecho, muchas de las investigaciones que hacemos ahora, pues, se están desarrollando en bases antárticas, que luego hablaremos, tenemos científicos en todos los países y bueno, ahora sí que estamos a un nivel bastante alto. Sí que antes, evidentemente, cuando empezábamos había un cierto desfase en cuanto a cuestión económica, pero ahora ya podemos. No quiere decir que esto sea suficiente, cuidado, no estoy diciendo que sea suficiente porque nunca es suficiente para investigar. La investigación es el alma mater de lo que es un progreso de una nación, ¿no? Entonces, dedicar a investigación, pues que nos permita, como vosotros que estéis estudiando vuestro máster y que podéis llegar a trabajar en cosas que a lo mejor a mí también me hubiera gustado, pero yo ya no llego ahí,
pues lo estaréis notando que eso es puntero y que evidentemente pues nos va a dar unas grandes alegrías a nuestro país. Claro, pero a nivel de oportunidades, ¿cómo lo ves en España para los jóvenes? Con el tema Yo, de fuga de cerebros. yo en el tema este diría que, bueno, yo siempre a todos mis alumnas y mis alumnos les digo que el doctorado es fundamental y que uno se tiene que formar lo más que puede. Es decir, para mí que un alumno o una alumna acabe y quiera ya trabajar, me parece muy bien, ¿no? Pero que todo dependerá de las cuestiones personales, ¿no? Pero cuando uno acaba un doctorado con 26 años, 27, vamos a poner de media o 25 en el mejor de los casos, pues siempre va a tener muchísimo tiempo para trabajar y va a estar bien formado. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente no es como antes. Es decir, nosotros acabamos el doctorado y pues teníamos una posibilidad de quedarnos en la universidad, como fue en mi caso, que yo cuando lo hice realmente no pensaba quedarme en la universidad, no pensaba tampoco en llegar a ser catedrático. El ser catedrático me ha permitido otras cosas y ha sido pues a raíz de poder tener becas, el poder ir fuera, el Ujú. currículum que vas haciendo. eh, pero sí que es cierto que las oportunidades van a pasar. Y si tú tienes el doctorado, vas a estar ahí. Eh, Fuga de cerebros. Bueno, yo también te voy a ser sincero. Yo me podía haber quedado en Estados Unidos. No me quedé en Estados Unidos porque ya había consolidado una plaza en Logroño y me volví por circunstancias personales. Pero luego, a lo largo de la vida, que ya ha pasado un tiempo, pues digo, hombre, pues, y si me hubiera quedado en Estados Unidos, pues hubiera sido feliz también. Entonces, sí que es cierto que esa fuga de cerebros, pues bueno, si te permite hacer una investigación a nivel mundial y a todos nos ratifica decir, bueno, pues hay un premio Nobel y ese está en la Universidad de California y es español, pues bueno, pues fantástico, ¿no? O sea, que tampoco tenemos que pensar, yo creo que no hay que pensar en que todo lo que hacemos aquí, el doctorado y tal, tiene que ser para quedar en España. Si lo podemos hacer, encantado, pero si no hay otra, hoy ya esto es todo universal, mundial, ¿no? Entonces, yo no lo veo un problema, ¿eh? Y de hecho tengo muchos alumnos y alumnas que están en otras universidades extranjeras, han formado su familia y están súper felices. Y aunque tengas la oportunidad de quedarte en España, ¿recomiendas salir fuera, ver otras formas de trabajar, otras formas de investigar, de hacer las cosas? Yo pienso que el apartado de la pregunta es muy interesante. Yo pienso que el trabajo fuera de España en investigación, eso es necesario y es importante. Eh, Que sea mejor que España, pues yo creo que será un poco de las circunstancias personales de cada uno. Hay casos, ¿eh? Yo cuando estuvimos en la Antártida, pues hubo un alumno que tenía ya una estancia en Inglaterra, luego otra en Dinamarca, estaba con su novia y bueno, luego ya querían volver a España. Entonces, bueno, aterrizaron aquí, estuvieron con nosotros 4 años y ahora, pues bueno, están en la Universidad de Almería. Quiero decir que todo cuenta y todo suma. Eh, ¿Que sea mejor estar fuera? Pues ya depende un poco de las circunstancias personales. Yo pienso que en los 2 sitios va a estar bien, en los 2 sitios. O sea, es prácticamente obvio que esa experiencia que te dan también otros países, también no a nivel investigado, sino a nivel personal, de conocer relaciones, conocer otras diferentes formas de trabajar, es esencial. Digamos que más tirando por esa parte a nivel personal y a nivel laboral, es fundamental, dirías, irse fuera o hay alguna razón económica que a lo mejor España no sepa suplir para estos investigadores jóvenes o incluso ya investigadores postdoctorales o más avanzados. Bueno, ahí sí que estamos hablando de un tema muy interesante, porque claro, si nuestro gobierno, tanto autonómico como nacional o incluso Europa y tal, nos está apostando por nosotros, por darnos una beca, etcétera, sí que es cierto que ese dinero lo tenemos que revertir en la sociedad, ¿no? Y la forma de revertirlo en la sociedad pues es que evidentemente nos pueda colocar en algún centro de investigación, en alguna universidad, o cuanto menos en alguna empresa que se dedique a ese trabajo que tú has Ujú. aprendido, ¿no? La investigación es importante cuando lo reviertes en la sociedad, bien sea para formar o hacer los antibióticos, o para hacer las vacunas, o para hacer carreteras o lo que sea, o en este caso, pues para una docencia de estudiantes, y entonces eso lo hemos podido hacer.
Con lo cual, todos esos objetivos están cumplidos, ¿no? Y luego ya que has formado gente y esa gente pues está haciendo otras cosas, pues todavía mucho mejor. Como has dicho previamente, hay muchos estudiantes que tras terminar su carrera son reacios al doctorado, o sea, no les atrae esa rama para nada. Digamos que puede ser por el hecho de que a lo mejor un puesto fijo no te garantice un puesto fijo el doctorado y tengas que estar buscando becas continuamente, remuneración externa, todo a nivel, estamos hablando público, universidades, instituciones, que para llevar a cabo tu investigación necesites otros 3 años de beca o para poder continuar. Es complicado realmente poder investigar aquí en España o tener un puesto fijo de investigador. Eso sí que es verdad. Es decir, investigar no creo que sea tan complicado. Es más complicado lo que tú dices, que eso tenga Continuidad. una continuidad en un futuro. Porque, vamos, yo puedo decir que soy un privilegiado porque hago y trabajo en lo que me gusta y como yo hay mucha gente, o sea, hay mucha gente. Entonces, eh, yo a mis alumnas y alumnos siempre les digo que el doctorado es importante por esa sencilla razón, porque vas a tener esa oportunidad. Otra cosa es que no te guste, cuidado, pero como estamos hablando en esta mesa de investigación y de motivación para investigar, porque yo creo que es una, ya no diría una ONG, pero vamos a ver, con la investigación vas a poder vivir bien, vas a poder tener tu calidad de vida, pero vamos, no vas a tener un alto rendimiento económico, por así decirlo, ¿no? Pero, pero para eso es importante la preparación. Entonces, cuando alguien está reacio, pues bueno, no puedes estar diciéndole a la gente, oye, entonces el doctorado no, evidentemente financiado, ¿eh? Nosotros cuando empezábamos, pues no teníamos la oportunidad de becas, había muy pocas becas, pero luego al final van saliendo esas oportunidades. Yo si no tengo el doctorado no estaría aquí. Mm, desde luego. Es que yo veo que los jóvenes de vuestra edad, evidentemente, lo tienen que tener todo controlado, lo tenéis que tener todo pim, pam, pum, y hay que saber también, ¿cómo diría esto? Ser más flexible. Flexible, ¿eh? La flexibilidad hace que las cosas sean más importantes, ¿eh? Saber tener que cuando no me cuadra un ítem de mi agenda, pues ya no ponerme nervioso. Y si ves que en este máster, pues a lo mejor no te ha encajado, oye, lo importante es que tengas el máster. Bueno, ¿y alguna anécdota así de Japón o de algún país? Bueno, yo de Japón, anécdotas, podría contar muchas anécdotas de cara a lo que es la calidad de la gente, ¿no? De Japón. Digamos que ahí su cultura es muy hermético, son muy lo suyo. Son muy herméticos. Encontrar la universidad la podías encontrar dando clase incluso los sábados por la mañana. Tenían, eran muy, muy friendly, muy, muy, muy amigos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estuve ahí, estuve poco tiempo, pues de algunos estudiantes, pues oye, que me invitaron a llevarme para ver unas cuevas cerca de donde vivía yo, cerca de Fukushima, y bueno, gente muy, muy educada, gente, bueno, de esas anécdotas son muchas, ¿no? Y bueno, son las que más recuerdo, ¿no? Que la gente se portaba francamente bien. Es más, cuando yo vine aquí de Japón, que llegaba por estas fechas, llegaba el 20, hoy estamos a 28, pues llegaba hace 3 años, sí, 3 años llegaba yo, o 2, 3 años, llegaba de Japón estas fechas, después de la Nochebuena, y, y los chavales, me acuerdo que a mí me llevaron al aeropuerto de Fukushima, yo estaba a unos 40 o 50 kilómetros, 60 de allí, y luego me acuerdo que me vinieron los chavales del grupo a despedir al aeropuerto y hacer eso, muy agradecidos y muy, muy, muy bien. De esas anécdotas. Bueno, también tengo anécdotas muy, muy restrictivas, ¿no? Porque yo me hubiera gustado quedarme en Japón 2 o 3 semanas más de vacaciones después de concluir la beca. Y como tenía el visado para 3 meses, pues bueno, realmente fue inviable, ¿no? No, te tenías que ir el 27 y el 27 fuera de ahí, ¿no? Es muy cerrado, muy cerrado. Digo, bueno, yo cuando llegue ahí ya me iré, ¿no? Y luego ya también fue una época muy dura porque estábamos saliendo del COVID y yo tenía la beca para esos meses y estuve a punto de que pensaba que no me iban a dejar entrar porque eran muy restrictivos. Y luego ya la entrada allí, pues
ya complicada. Sí, sí, había que llevar el móvil con la pantalla en azul diciendo que habías metido todos los documentos y todo. Tremendo, sí. Como nos has comentado antes, una de las etapas así más relevantes de tu investigación ha sido la investigación en la Antártida. ¿Qué nos puedes contar de lo que has hecho allí? ¿Qué objetivos teníais? ¿Qué has ido a hacer allí, vamos? Muy bien, Carlota, esa pregunta me encanta. Primero porque, eh, y además con el paso del tiempo, porque realmente ya han pasado 5 años desde que yo aterricé en la Antártida por estas fechas, porque en la Antártida hay 2 bases españolas. Una es la base Gabriel de Castilla, que la gestiona el Ejército de Tierra, y luego hay una base que es la base que se encuentra en la isla Livingstone, que esa la gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo aterrizo, bueno, llegamos a Isla Decepción en víspera de Reyes, con lo cual, claro, nuestro objetivo era fundamentalmente hacer un proyecto que nos había concedido el Ministerio, que era caracterización de aerosoles atmosféricos. Los aerosoles atmosféricos es el material particulado que tenemos en el aire, ¿no? En medio ambiente. Y entonces, bueno, pues íbamos a hacerlo mediante, ahí íbamos a recoger las muestras, íbamos a recoger nuestras muestras y luego las íbamos a utilizar una técnica láser para identificar distintos metales, ¿no? Ver la contaminación que podía haber allí. Eh, ¿Por qué? Pues porque la Antártida es el ambiente más prístino que hay, es el más limpio. Entonces, bueno, queríamos ver y por el aire y demás, los vientos, pues llegaba ahí la contaminación que hacemos en nuestro planeta, ¿no? En países que están cercanos o incluso países incluso desde Europa, es decir, podía llegar ahí esa contaminación. Y bueno, a mí la verdad es que me sorprendió porque en los filtros que nosotros utilizábamos, que son blancos completamente, pues digo, bueno, aquí no vamos a obtener nada. Pues algo de color sí que había, no como si los que ponemos aquí, que saldrían negros, pero sí que salían y que sí que podíamos ver la presencia de algunos metales, algunos de ellos eh, el plomo, pero bueno, tratamos un poquito de ver el origen de esos metales, esa contaminación, y eso fue un poquito el objetivo, que se sacaron resultados muy interesantes, pero aparte de esos resultados interesantes es el, el haber estado en un ambiente realmente que es uno de los laboratorios más grandes a nivel de un científico. Yo creo que una de esas aspiraciones es, o una de ellas, aunque cada uno tenemos la nuestra, pero yo trabajando en medio ambiente y en química analítica nunca pensé que podía trabajar en la Antártida, ¿no? Que es un sitio súper tranquilo, silencioso, etcétera. La investigación en la Antártida se centró principalmente en el estudio de los aerosoles, también como has dicho, metales pesados e incluso qué impacto puede tener estos aerosoles, metales, en la Antártida, en medio ambiente y en el ser humano. O sea, qué sería, Mm. cuál sería la relevancia de esta Sí. investigación para poder... Muy bien. Bueno, en la Antártida, sobre todo, nosotros estábamos en las islas Ceylan, que son cerquita de la península antártica. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que ahí llegan cruceros. Resulta que los países vecinos, tanto Chile como Argentina, que son los que siempre están ahí peleando por a ver de quién es la Antártida, y la Antártida no es de nadie, no hay bandera, no hay nada ahí, es todo, según el Tratado Antártico, eso es de todos y ahí no hay, sí que hay bases científicas y punto. O sea, ese sitio es únicamente para ciencia. Eh, entonces, sí que es cierto que, bueno, pues hay algunos cruceros que llegan hasta esa zona y entonces, bueno, pues eso contamina. Eh, Parte de ello puede venir de ahí. Parte de ello viene también porque las bases antárticas, pues bueno, necesitan también calefacción, necesitas ahí para que puedas estar, entonces, bueno, hay alguna cierta contaminación. Pero sí que es verdad que alguna de esa contaminación viene, pues, por ejemplo, cuando hay incendios en Brasil, pues todo eso llega a la Antártida, ¿no? Eh, la Antártida no nos tenemos que preocupar. ¿Qué sucede? Que con esos materiales particulados, eso origina que sean, esto ya lo explicará probablemente nuestro investigador del grupo, Javier del Valle, que es meteorólogo y es climatólogo,
pero eso crea nucleación de nubes y entonces, bueno, pues eso puede provocar lluvias, eso puede provocar el deshielo, etcétera, etcétera, porque la mayor reserva de agua dulce se encuentra en la Antártida, como todos sabemos. Entonces, todo eso puede afectar al clima por un lado, y luego puede afectar también a la fauna. La mayor fauna que se encuentra en Isla de Excepción es los pingüinos. Los pingüinos concretamente barbijos, que son las pingüineras más importantes a nivel mundial. Eh, los pingüinos que se alimentan de una especie de gambita que se llama el krill, pues, y evidentemente la alimentación la cogen del agua, pues muchos de ellos en sus heces, en las heces del pingüino se han determinado la presencia de microplásticos. ¿Eh? Microplástico, que el microplástico se ha encontrado en el organismo del pingüino. Eso ya es un problema. De hecho, nosotros cuando vamos a la Antártida no tenemos que utilizar el mínimo uso de jabón o el mínimo uso de determinadas cremas para la piel, que hay algunas marcas que están prohibidas porque están hechas de microplásticos. No digo evidentemente cuáles, pero hay que tener mucho cuidado con la composición de todo el material dermatológico que puedas llegar a utilizar para protegerte y sobre todo a la hora de lavar, etcétera, y que teníamos restricción determinada para hacerlo de una forma adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado mm, puede provocar, y por eso es importante ese tipo de investigación, ¿eh? Ver la presencia y sobre todo hacerlo controlando, es decir, que no vaya creciendo. Si se controla y eso está dentro de unos límites, pues bueno, tira que te va, ¿no? O sea, digamos que al ser un entorno tan estéril, la Antártida, se puede estudiar perfectamente cómo esos microplásticos, en este caso, o aerosoles pueden afectar a la fauna de ese entorno. Por ejemplo, en otras condiciones, sí, si nos vamos a una selva o lo que sea, no podríamos estudiar esto porque hay muchos más factores que están afectando. La Antártida, al ser tan estéril, es muy buen entorno para estudiar esto. ¿Es lo que nos quieres decir? Sí, porque es un termómetro que nos indica que si algo llega allí, bueno, pues es algo que estamos haciendo mal aquí. No quiere decir que, bueno, evidentemente estamos con una gran población y eso, pues bueno, también no genera lo mismo que hace unos años, ¿no? Tendríamos que tenerlo también presente. Entonces, pues bueno, y luego ya, si también estamos más porque nuestra calidad de vida es mejor o porque nuestra edad, nuestro tiempo de vida va a ser mayor, pues claro, eso también va a originar esos problemas. Pero el que sea un ambiente más pristino, más puro y que eso se mantenga, pues bueno, eso indica que no se nos va a deshelar, que vamos a tener más recursos, etcétera, etcétera. Te dirías que es el indicador salud global. Claro, es un indicador medioambiental global de que podemos tener nosotros. Bueno, ¿y estos microplásticos cómo nos pueden afectar? Bueno, el microplástico a la salud, bueno, nada más que echemos un poquito a referencias y ver, nosotros hemos tenido la suerte o desgracia, llamémoslo como queramos, de que hemos podido llegar a detectar en el aire antártico, porque nosotros hacíamos la captación de los aerosoles. Bueno, pues en esos aerosoles se depositó también un poliestireno, el microplástico. El poliestireno ya sabemos que es un envase muy todos hemos visto que cuando desembalamos un televisor o algo, que va ahí el poliestireno, etcétera, enseguida salen bolillas por ahí de una forma. Entonces nosotros tenemos prohibido ir a la Antártida con protectores de poliestireno para nuestras investigaciones en los equipos, porque es muy, muy volátil y entonces, bueno, pues nosotros lo hemos detectado en el aire por primera vez y, ¿y eso en qué se traduce? Pues bueno, pues porque si llega una partícula o llegan unos poquitos microplásticos, no pasa nada, ¿eh? Porque, bueno, ha podido ser casualidad, ha podido ser de que el entorno de la base pues haya podido un envase y entonces, pero bueno, el hecho de detectarlo en un filtro que haya ese microplástico, pues ya te pones un poco en alarma, ¿no? Y eso para la respiración o para lo que es la salud, pues llega a tener sus efectos importantes. Vamos a entrar más en materia ya química, más ciencia, que es lo que nos gusta aquí. Estos aerosoles, ¿qué tipo de compuestos son? Digamos, ¿son compuestos orgánicos? La química de estos compuestos, ¿en qué se basa? ¿En su origen? Has dicho que muchos son del petróleo, pero ¿qué es lo que lo caracteriza?
Bueno, fundamentalmente todo eso viene, existen lo que es el material particulado, que son fundamentalmente metales. Luego existen también la zona que nosotros estábamos, en ese material particulado, esa zona, Isla de Excepción, es un volcán. Es un volcán que está activo. La última erupción fue en los años 70, que si lo miramos por internet vais a ver ahí que la base chilena quedó totalmente destruida. Es más, cuando nosotros vamos a la Antártida hay una primera entrada para ver cuál es el estado del volcán, y luego tenemos rutas de migración por si acaso empieza aquello a ponerse el semáforo rojo. Tú por semáforo amarillo, naranja, rojo o el verde. Cuando está verde, pues no hay ningún problema. Bueno, pues entonces el azufre que puede haber ahí, todo ese material, todos esos metales. Como consecuencia de ello también el nitrógeno atmosférico con el oxígeno pues forman los óxidos de nitrógeno, que también son o van a crear un cierto problema de contaminación. Y luego están lo que son los compuestos orgánicos, presencia de compuestos orgánicos volátiles, los COFs, que también son interesantes analizarlos y que no tienen por qué estar allí, pero si los detectamos, van a ser un indicador de que aquello no está bien resguardado, no está bien eh, estudiado su medio ambiente. A lo mejor esta pregunta es un poco más tratar el tema biológico, que a lo mejor no controlas tanto, pero estos compuestos orgánicos de los aerosoles, bueno, las pueden simular moléculas propias de nuestro organismo y hacer incompatibilidades al metabolismo del ser humano, digamos. Podría ser. Hay estudios de biología y hay estudios que se han hecho con algunos determinados proyectos, sobre todo para ver la presencia, cómo puede afectar sobre todo en los pingüinos, cómo pueden afectar también a otras aves que se encuentran por ahí. Y sí, sí que es verdad que eso puede... Bueno, de hecho se estudia y hay proyectos dedicados a eso, incluso con los líquenes que hay, etcétera, etcétera. Y sí que me llama mucho la atención porque alguna vez en cuanto que hicimos tomas de muestra de agua, sí que había algunos microorganismos en el agua que, bueno, no alcanzamos a identificar, pero que luego hablando con los biólogos, no, si de esto hay mucho, ¿no? Entonces, Pues sabe más ellos saben más ahí. del tema. Vale, y sobre las técnicas que utilizáis para detectar estos aerosoles, ¿nos puedes explicar de forma sencilla Sí, un poquito muy, sen- cómo es el proceso para mu- detectarlo un poco? muy bien, muy sencilla. Bueno, nosotros primero, como químicos analíticos, lo que hacemos es primero la toma de muestra, ¿vale? Entonces, esa toma de muestra que se hace con unos filtros y con un equipo que es un captador que funciona por succión, pues bueno, esos filtros también hay que prepararlos, es decir, hay que ponerles a una temperatura determinada, hay que pesarlos antes de meterlos ahí, en el captador, en fin, todo eso lleva a un proceso de preparar la toma de muestra. Luego esa toma de muestra se hace, pues probablemente nosotros lo hacíamos cada 2 días, otras veces lo hacíamos cada día o cada semana para que cogiera más cantidad de muestra, porque claro, allí no hay tanto material particulado. Bueno, pues ya una vez que tenemos eso, ya nos lo llevamos al laboratorio. En las primeras veces, para hacer un análisis con equipos instrumentales, que unos de ellos eran del Servicio Central de Análisis de nuestra universidad, pues no los traíamos aquí, evidentemente. Traíamos las muestras, las traíamos aquí y luego hacíamos el análisis. ¿Con qué? Pues con unos equipos, concretamente era el plasma de acoplamiento inductivo, espectrometría de masas, con espectrometría de masas. Y luego en nuestro laboratorio, como somos especialistas en láseres, pues utilizábamos un láser. ¿Para qué? Pues para identificar, mediante un disparo sobre ese filtro, los distintos metales que podíamos tener. Eso que es así sencillo era el objetivo de esas muestras. Que detectamos la presencia de algunos plomo, etcétera, etcétera. Y los plásticos, los microplásticos, los identificábamos con una técnica, porque son compuestos orgánicos, como ya sabéis. Los metales se pueden determinar mediante plasma de acoplamiento inductivo masas, se puede identificar mediante la espectroscopía de emisión láser, pero los compuestos orgánicos como microplástico los identificábamos mediante las técnicas de espectroscopía Raman. Con esta investigación, los objetivos estaban claros, digamos, estudiar la contaminación en la Antártida,
pero ¿qué incógnitas quedan todavía por resolver? Como has dicho, sería lo ideal llevar los equipos allí. El hecho de trasladar las muestras aquí podría no ser representativo de lo que está allí. ¿Qué se podría mejorar o qué queda todavía por responder, Claro. digamos? Pues mira, yo de incógnitas hay una muy clara, que es el poder, que además lo vemos, o sea, vamos a la Plaza de Aragón y vemos ahí, detección de nitrógeno, de tal, que aparece ahí en las pantallas, ¿no? Pues el poder hacer eh, esto fuese online, es decir, que al mismo tiempo que nosotros tenemos un filtro, poder disparar con un láser y me saliese ya la cantidad de partículas que puede haber, de metales que puede haber, es decir, hacerlo, hacerlo online. Es decir, las bases antárticas se cierran en verano, en invierno de aquí, perdón, en verano, digo bien. Ahora está el verano austral. O sea, ¿por qué estamos ahora en la Antártida? ¿Por qué el gobierno de España está en la Antártida? Pues porque ahora ahí es verano austral. Ahí estamos en verano. Si pusiéramos la cámara en las webcam, veríamos aquello que la parte de Isla de Decepción pues es suelo de piroplasto, que procede fundamentalmente de la ebullición del. Pero si vamos en invierno austral, pues aquello está totalmente congelado, por eso no se puede estar. Entonces, bueno, pues lo que digo, eso sería interesante el poder disponer, y es uno de mis objetivos si trabajamos en la Antártida, de esa investigación, que sea tanto que la instrumentación en el laboratorio esté allí. ¿Por qué? Pues porque es un sitio precioso. Pues bueno, vamos a tener un laboratorio. De hecho, ya se está reformando y como todo es cuestión de presupuestos, ¿no? Se está ya creando un laboratorio un poquito más potente, pero que luego aparte al mismo tiempo que se coge el filtro, pudiéramos disparar y podíamos con el láser y poder sacar las medidas que hay ahí de metales o de microplásticos o lo que sea. Eso en el campo nuestro, que es el de la química. Bueno, y así ya para terminar este bloque, sí, ¿no? Sí, ¿nos puedes contar un poquito cómo es vivir allí? ¿Es tan duro como parece? Tú cuando Sol. coges y dices, me voy a la Antártida, ¿cómo te haces la maleta? ¿Qué te llevas? No sé qué tipo de cosas hay que tener en cuenta. Muy interesante la pregunta, Carlota, porque cuando uno va a la Antártida, bueno, empieza un movimiento, que empieza ya, primero, pues que te dan el Comité Polar Español, que está en Madrid, que depende del Ministerio de Ciencia, Educación y Ciencia. Pues entonces este Comité Polar Español pues ya te va marcando unas directrices, te va hablando del Tratado Antártico, te va haciendo un día, bueno, son dos días de charlas, de varias charlas, de lo que te tienes que ver, lo que vas a encontrarte ahí, de lo que te tienes que llevar, de las vacunas que te tienes que poner, del control médico que tienes que hacer, etcétera. Luego tienes que pedir visita con el hospital. Normalmente hay varios hospitales, pero el más importante es el Gómez del Ejército, donde te hacen un chequeo total. Yo tuve ahí un chequeo, contaba unos residuos ahí de cálculos renales que me habían quitado anteriormente. Digo, uy, yo no me va a poder ir. Y afortunadamente, luego era mínimo y tal, y todo perfecto, y tuve muchísima suerte, que aquí podríamos hablar de muchas anécdotas. Entonces, haces aparte del control de vacunas, yo debo tener una lista, nos ponen como 7 o 8 vacunas. Pues bueno, luego tienes que preparar los equipos. Porque bueno, lo que es el material de vestimenta, que te lo tienes que comprar tú, lo que es un gorro polar, lo que es estas térmicas, lo que son calcetines térmicos, lo que son goretes, botas, abrigos, tal. Bueno, sí que es cierto que ya luego, cuando tienes tus pasajes para irte, porque te dicen, bueno, tienes que estar en Ushuaia. Ushuaia es Argentina y es ya para poder coger. Nosotros íbamos con el Bioespérides, el buque de investigación oceanográfica, el Hespérides, que te atraviesa el mar de Oces. Eso es otra aventura. Es el sitio donde más puerta está el aire y donde evidentemente la gente, pues cuando coges el mar de Oces tienes que esperar a que esté tranquilo para poder cruzarlo, porque ahí evidentemente puedes coger un serio del que te has ido, la gente se marea. Ahí luego también hay algún salto con no sé si recordáis que hubo un accidente del ejército chileno, con el avión, porque también te lleva a la isla Rey José. Hay un avión que va hasta la isla Enfoque, entonces ya es más, ya cruzas el mar de Oces. Pero bueno, nosotros cruzamos para ir a Isla de Decepción por el mar de Oces, ¿no? Por el paso del Drake. Eh,
Entonces, una vez que te dicen tienes que estar preveyendo que va a salir el Hespérides con 2 o 3 días, tienes que estar 2 o 3 días antes en Ushuaia. Entonces coincidió una noche que era Nochevieja y tal, y bueno, el Año Nuevo. Bueno, estuvo muy gracioso y muy bien en el Hespérides esa celebración. Y nada, ya luego vas y punto. Y ya nada, ya luego ya cuando llegas allí, pues claro, el tema es que llegas, ahí hay mucha luz. Y llegas, a lo mejor el barco llega, el Biosphérides, llega, pues a lo mejor a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada de allí, y entonces pues tienes que utilizar una zobia. O sea, te tienes que bajar y hay mucho aire. Y hay casos en que la gente se ha podido caer al descenso en esas aguas gélidas. Bueno, no se ha llegado a caer, pero porque hay que estar. Fíjate, la Armada Española es la que nos ayuda, tanto la Armada Española como el Ejército de Tierra, es que si no, no puedes hacer Es peligroso. no puedes hacer investigación. Entonces yo eso no lo sabía, digo, ostras, yo pensaba ahí que esto te llevaba directamente, como cuando te dejan en el barquito ahí al ladito de pam, pam, la pasarela y ahí par, ¿no? No, esto ya empieza a ser ya palabras mayores de riesgo, o sea, te estás ahí jugando el tipo y encima te meten, bueno, te metes en lo que es un tiki, que es lo que habréis visto muchas veces cuando hay reportajes de la Antártida, que son de color naranja o color amarillo, que prácticamente vas totalmente encerrado porque si te caes por lo menos aguantar 10 minutos sin que te congeles, ¿no? Y sí, allí estamos. Pero bueno, esos preparativos cuando yo me lo encuentro, yo la verdad es que me sorprendió mucho porque luego ya en la base, esa sería la otra parte, la base pues es un sitio súper agradable. Ahí vamos ya prácticamente en Majorca, ahí estamos todos perfectamente como si fuéramos una familia, entonces tanto profesores, científicos, militares, con la graduación que sea, tenemos cada uno nuestro día de que tenemos que ayudar a limpiar los baños, tenemos que ayudar a, a- a poner la mesa, a recoger la mesa, ¿no? La cocina, ¿no? Porque eso lo hacen los cocineros, pero si hay que limpiar, entonces hay un día de los que estás allí que lo dedicas fundamentalmente a estar en la base para que los demás Limpieza, ordenar. y ordenados. Y evidentemente aguas menores puedes hacer, pero aguas mayores puedes hacerlo, pero el papelito no lo puedes echar en la cisterna que se va. Eso hay que dejarlo ahí y eso ya luego va a la incineradora, etcétera, para evitar pues bueno, la mayor contaminación posible. Bueno, vamos ya entonces con el último bloque. Esto es un poco más centrándonos en la parte actual. Hemos estado hablando ya de la etapa en la Antártida, ya hace un tiempecillo de eso, aunque continúas con este tema, pero actualmente ¿en qué estás centrado o qué proyectos futuros tienes en mente? Muy bien. Bueno, ahora estamos en un trabajo fundamentalmente continuando con medio ambiente, química y medio ambiente en el grupo, que está centrado fundamentalmente en una colaboración con el Gobierno de Aragón, el Departamento de Calidad del Aire, de Medio Ambiente de nuestro Gobierno aragonés. Y hemos colocado los captadores que teníamos ahora en la isla de Excepción y en las Islas Livingston, la tenemos colocado ahora en Torrelisa, que es donde tiene el Gobierno de Aragón una estación climática, ¿no? Entonces ya llevamos 2 meses aproximadamente colaborando allí y posteriormente lo vamos a utilizar también para hacer la determinación de compuestos orgánicos volátiles, que está muy interesado el Gobierno de Aragón en hacer ese tipo de análisis en colaboración con Yolanda Regol y que es fruto también de la tesis doctoral de Juan Buil, en nuestro grupo de investigación. Eso por un lado. En esa parte, pues también están las colaboraciones. Yo ahora, en breve, voy a ir a Pakistán en abril a dar unas conferencias relacionadas con medio ambiente y eso por un lado. Y luego en el segundo tema que podríamos hablar de líneas futuras es la colaboración con un proyecto en la Universidad de São Carlos y el instituto que hay en Araraquara, en Brasil, donde 2 profesores vinieron en junio de este año para hacer análisis de alimentos, concretamente de metales en plantas no convencionales, plantas con idea de que puedan tener algunas propiedades importantes o incluso también hacer su estudio medioambiental. Pues nada, muchas gracias Jesús por atendernos y por darnos la oportunidad de hacerte una entrevista.
A vosotros, de verdad, ha sido un verdadero placer. Me he encontrado aquí, fijaros en mi casa y tal. Carlota, pues tú te puedes imaginar como cuando vengáis vosotros aquí, Mario. Sí, lo mismo. Muchas Que gracias. supongo que nuestro objetivo es que os encontréis como en casa y que, aunque hayáis estado ya, pues que lo recordéis con mucho cariño, porque aquí salen muy buenos científicas y científicos, ¿eh? Y ya por dentro de poco espero veros por ahí también, ¿eh? Veremos. Con alguna estancia en el extranjero y haciendo vuestro doctorado que tenéis que apurar y apostar por ello.